Amaya y compañeros, ese día nos ha tocado el equipo número 3 explicar sobre la NIA 505, procedimientos de confirmación externa. Los integrantes, Catherine Alvarado, su servidor Luis Cruz, Stanley Ramos, Michael Ramos, Saúl Rivas, Catherine Vázquez y Catherine Vides. La NIA 505, procedimientos de confirmación externa. El alcance de esta NIA trata sobre el empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. Esto de conformidad con los requerimientos que se ponen la NIA 330 y la NIA 500. No trata de las indagaciones sobre los litigios y reclamaciones, las cuales se contemplan en la NIA 501. Los procedimientos de confirmación externa para obtener evidencias de auditoría son: número uno, la NIA 500 indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, y eso depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene dicha NIA, así como también incluye las siguientes generalizaciones en las que es aplicable la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato de papel, soporte electrónico o otro medio. Número 2. Otras NIAs reconocen la importancia de las confirmaciones externas como evidencia de auditoría. Por ejemplo, en la NIA 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas globales para así responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y de diseñar la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión que se basan en los riesgos valorados de incorrección material. En las afirmaciones, la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La NIA 240 también indica que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmación. Eso para obtener información corroborativa adicional como respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debidos a fraude en las afirmaciones. La NIA 500 también estipula que la información corroborativa se obtiene de una fuente independientemente de la identidad, tales, tales como lo son confirmaciones externas que puedan incrementar la seguridad en que el auditor obtiene la evidencia existente en los registros contables o de manifestaciones realizadas por la dirección. La fecha de entrada en vigor. De acuerdo con la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de el 11 de abril de 2024, por la que se publica la actualización de esa norma técnica de auditoría. Esa norma será de aplicación obligatoria en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a cuentas anuales o a otros estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inician a partir del 1 de enero de 2024. Esto en todo caso será de aplicación a los trabajos de auditoría
de cuentas contratadas o, o encargados a partir del 1 de enero de 2025, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros, objetos del trabajo. El objetivo de esta NIA es el objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría que sea relevante y fiable. Las, las definiciones que considera la NIA 505 son confirmación externa. Es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa, escrita de un tercero o la parte confirmante, dirigida al auditor. Eso ya sea en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa. La solicitud aparte del confirmante para que responda directamente al auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación, falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Contestación en disconformidad. Respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre lo que se solicitó, confirmación a la parte confirmante, o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. Los pasos que debe de seguir el auditor para realizar los procedimientos de confirmación externa son la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmada adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información para que permita enviar la respuesta directamente al auditor, así como el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento, cuando proceda. Preparar un cuadro control de confirmaciones externas, la cantidad de solicitudes enviadas, la cantidad de respuestas recibidas, el control de primer envío, segundo envío y tercer envío de confirmaciones. En los requerimientos es necesario que el auditor mantenga bajo su control el manejo de las confirmaciones externas y las respuestas que reciba. Para ello deben de encargarse de determinar personalmente que la información debe verificarse mediante procesos de confirmación externa, así como decidir a qué porción de información debe de aplicarse el procedimiento de la confirmación externa, diseñar un formato y contenido de las solicitudes de confirmación externa, verificar que estas solicitudes se envíen a las personas adecuadas y que se den a medios para que las respuestas le lleguen directamente a él. La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, ese deberá indagar sobre los motivos
de la dirección para ello y busca evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Eso con referencia al apartado A8 de la NIA 505. Evaluará las implicaciones de la negatividad de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos en la incorrección material, incluido el riesgo de fraude y sobre la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría. Como punto C, aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. En los resultados de los procedimientos de confirmación externa están la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación. Si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional. Esto para resolver dichas dudas. Si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es fiable, tendrá que evaluar las implicaciones de esa circunstancia sobre la valoración de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría relacionados. Sin contestación, si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán la evidencia de auditoría que el auditor necesita. Si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de esa circunstancia sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor, eso de conformidad con la NIA 705. Contestación en disconformidad. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Eso sería todo sobre la NIA 505. Gracias.